El siguiente conferencista, el tema es Caso de éxito, proyecto Cerro Las Minitas en Durango, México, a cargo del ingeniero Pedro Arbizu. Permítanme platicarles quién es el ingeniero Pedro Arbizu. Él es un destacado ingeniero mecánico con 17 años de experiencia en el sector de ingeniería, especializado en proyectos mineros y metalúrgicos. Su trayectoria profesional incluye roles como gerente de proyectos, ingeniero de proyectos y diseñador mecánico y de tuberías, destacándose por su enfoque en sistemas hidráulicos. Ha trabajado en importantes empresas como Ausenco y M3 en Sonora, desempeñando funciones clave en proyectos de gran envergadura, tales como Buenavista del Zinc, Mina Cerro Los Gatos, Expansión Toquepala, Concentradora número 2, Molibdeno número 1 de Grupo México, así como la coordinación de ingeniería interdisciplinaria en proyectos de expansión minera. A lo largo de su carrera, Pedro ha liderado y participado en numerosos proyectos alrededor del mundo: Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Chile, Argentina y Marruecos. Ha sido responsable de la coordinación y supervisión de equipos de ingeniería, asegurando la correcta implementación de diseños y especificaciones técnicas y optimizando la eficiencia de procesos complejos. Su formación académica en ingeniería mecánica, con especialidad en mantenimiento, y su certificación en habilidades de administración de proyectos respaldan su capacidad para manejar proyectos multifacéticos y desafiantes en el ámbito de la ingeniería. Y bien, sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Pedro Arbizu. Con permiso. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, pues soy Pedro Arbizu de Ausenco y el día de hoy les vengo a presentar sobre el valor de una segunda opinión en la minería, con el caso de éxitos de Cerro Las Minitas. ¿No avanza? ¿No avanza? Muy bien, primeramente les presento quién es Ausenco, quiénes somos. Ofrecemos soluciones integrales para el cliente, aprovechamos la experiencia y capacidades y la innovación de nuestro personal para mejorar el desempeño y las eficiencias del proyecto. Ausenco es una empresa australiana con 30 años de experiencia ya a nivel global. En México ya tenemos 20 años ofreciendo servicios y tenemos 3 años ya ofreciendo servicios desde Hermosillo y recientemente una oficina en Chihuahua para los servicios de Mine Waste. ¿Cuáles son los servicios que puede ofrecer Ausenco? Bueno, ofrecemos servicios desde mina hasta puerto o mine to port, como le llamamos. Podemos hacer estimación de recursos, energías renovables, cierres de mini remediaciones, instalación de plantas de proceso, líneas de tuberías, optimización de activos, infraestructura para puertos y también sistemas de logística de transportación. Entonces, esto nos da una gran variedad de servicios completos para nuestros clientes. Bueno, poniendo un poquito de antecedentes del proyecto, nuestro cliente Cerro Las Minitas tenía un estudio de factibilidad donde se acercaron con nosotros y encontramos ahí algunas áreas de oportunidad, ¿no? El proyecto se encuentra en Durango, México. La base fue el estudio de factibilidad del año 2022. El proyecto es una mina subterránea con una capacidad de 1.65 millones de toneladas al año. Incluía un sistema de trituración, molienda, flotación en superficie. Los 1.65 millones de toneladas es aproximadamente 4.500 toneladas por día de procesamiento y se espera extraer 24.3 millones de toneladas de material durante 15 años. El yacimiento es un tipo BMS, polimetálico, con 3 concentrados, cobre, plomo y zinc, con oro también y plata residual.
Ok, bueno, primeramente se hicieron dos estudios o dos ejercicios previo a la evaluación. Primeramente se tomó el estudio de factibilidad y para determinar si había áreas de oportunidad se realizó un ejercicio de benchmarking del costo capital total del proyecto contra la capacidad de la planta. En la gráfica que ustedes pueden ver ahí a la derecha, se tomaron 5 proyectos de referencia de la base de datos de Ausenco, de condiciones, de tipo de material similar, capacidades, costos, ubicaciones, y se compararon los precios. Si se pueden dar cuenta, pues los puntos azules son los de la base de datos, el punto verde es el de Cerro Las Minitas, y pueden ver cómo se encuentra el punto verde alejado hacia arriba en la parte superior de la línea. Esto nos indicaba que había áreas de oportunidad para reducir el costo capital del proyecto y con esto ver seguir a una siguiente fase de estudio. Lo siguiente que se hizo fue desarrollar un modelo financiero de alto nivel para rastrear los cambios en cada una de las disciplinas, ¿no? Ya que encontramos que a alto nivel podía haber una mejora, hacer un estudio por cada disciplina, en qué partes del proceso o en qué partes de la infraestructura se podía hacer la reducción. Y finalmente completar una revisión del estudio para hacer un nuevo estudio o una revisión del estudio. Bueno, las áreas de oportunidad que se encontraron ya después, claro que esto fue a una revisión de lo que estaba en el paper, en el emitido. Primeramente fue el arreglo general. Se encontró que podría haber una reducción en el layout de la planta de proceso, ya que los edificios que tenían en la planta se encontraban muy dispersos uno de otro, ¿no? Entonces esto podíamos reducir tanto el footprint, reducir movimiento de tierras, movimiento de obra civil, reducir los tiempos de ejecución, tanto también como para reducir rack de tuberías o los racks de charolas eléctricos. También encontramos que había varios edificios en pendientes cerca de los cerros, donde se requería hacer bastante corte para tener una superficie plana en la instalación. Así como también encontramos que la subestación eléctrica se encontraba muy alejada de lo que era la planta de proceso, ¿no? Entonces esto si se acercaba, podía tener una mejora, una reducción de costos de cableado eléctrico. En la parte de proceso, el circuito de trituración, también se encontró que se podían optimizar todos los equipos de trituración, sobre todo se encontró que estaban sobredimensionados, que podían haber equipos de menor capacidad. En el caso de la trituración, por el tamaño que tenía la planta, podía ser una planta modular fija, no una planta con llantas como normalmente las tenemos, sino una planta fija con su cementación de concreto. Y en el área de almacenamiento de material grueso también eran almacenes bastante grandes que para la capacidad de la planta podían tener requerían menos tiempo de retención. Entonces son áreas de oportunidad que se encontraban en la planta de trituración. En clasificación y flotación también se encontraron que había equipos que podían ser reducidos de tamaño, ¿no? Esto sobre todo en las celdas de flotación y espesadores. Celdas podía hacerse más chicas y los espesadores se encontraron que estaban sobredimensionados, estaban muy grandes, entonces se requerían hacer más pruebas de metalurgia, de sedimentación para hacer más eficiente el área de espesamiento. Otro punto muy importante aquí, mencioné que el yacimiento era un BMS, ¿no? de 3 concentrados, plomo, cobre y zinc. Y en estos tipos de cuerpos, la complejidad es que lo que le entra a la planta debe de ser controlado, porque hay muchas variaciones en la entrada del mineral, lo que afecta la recuperación y las concentraciones de la planta. Entonces, la planta debería ser diseñada con la flexibilidad para abatir ese tipo de problemas durante la operación. Uso de celdas tanque en la flotación primaria también no era una buena práctica o no una recomendación, el uso de celdas columna que estaban en el estudio anterior. Y como mencioné ahorita, el incluir un almacén más grande de ROM para hacer un blending o una mezcla de minerales
para que el mineral que estaba entrando a la planta fuera consistente con los grados de alimentación. Finalmente, otro de los puntos que se encontró, había un transportador de jales secos. En la planta tiene, el estudio anterior manejaba un almacén de jales secos y un transportador de bastante longitud, donde se hizo un trade-off, una comparativa entre un acarreo en lugar de una instalación del transportador. Como digo, estas áreas fueron puntos que se encontraron a alto nivel primeramente para tomar la decisión de continuar a la siguiente fase, que ya fue desarrollar ya con más detalle el estudio de factibilidad que se emitió en el 2024. Bueno, ya con los resultados también, ahorita mencionaba de evaluar cada una de las disciplinas, los materiales, los costos de los equipos, de las toneladas de acero, toneladas de concreto. Entonces, en la gráfica que estoy mostrando aquí a mi derecha, podemos encontrar las barras en azul son los benchmarks de Ausenco. Estos son porcentajes comparados contra el costo total de la planta. Y en verde podemos ver los costos que tenía el estudio de factibilidad anterior. Entonces, están mostrados con porcentajes los excedentes o los picos donde había áreas de mejora puntuales en esos puntos. El primero fue el movimiento de tierras, había un 6% más. Esto debido a lo que comenté al inicio, el layout estaba muy disperso de los edificios, había demasiados caminos, había demasiado corte en lo que se encontró. Entonces, un layout más eficiente nos iba a permitir reducir la cantidad de movimiento de tierras. El siguiente fue la parte del acero. Esto lo vimos en lo que sería la trituración. Era una trituración también, muchas bandas, muchas transferencias, muy extenso el arreglo. Entonces, al tenerlo modular y también al compactar los edificios, reducíamos mucho acero, podríamos reducir mucho acero en lo que serían rack de tuberías, rack de charolas y bueno, toda la estructura relacionada al transportador. Las diferencias arquitectónicas era uno de los puntos donde saltó más aquí la diferencia. Esto se está muy relacionado a que Ausenco lo que trata de hacer es diseñamos justo a la medida o el fit to purpose, y aquí en este caso usamos muchos edificios modulares o prefabricados, que normalmente no es muy diferente a los edificios fijos que se hacen con block o con estructura metálica. Entonces, ahí encontramos que podría ser la gran diferencia que había de un proyecto al otro. Y finalmente, el otro punto sería los costos eléctricos. Como le dije, el hecho de la separación de los edificios aumenta la cantidad de cableado y también a la lejanía que había de la subestación con el molino, con la planta de proceso. Ok, este es el diagrama de flujo original. Ya les mencioné algunas de las áreas de oportunidad. El circuito principalmente pues era una trituradora primaria, tenía una quebradora primaria giratoria o de cono, tenía un almacén de gruesos con alimentadores, una trituradora secundaria, un almacén de finos, un molino de bolas y 3 sistemas secuenciales de flotación: cobre, plomo y zinc. Como pueden ver en la parte inicial, había un sistema de columnas para la flotación primaria, la flotación Raffer, que fue lo que se buscó optimizar. Y finalmente se tenían espesadores dedicados para el concentrado de cobre, el de plomo, zinc, también teníamos uno para recuperar pirita y el de Jales. Al final ahí en Jales había 3 filtros prensa para mandar todo lo que el jal seco por medio del transportador al almacén de jales secos. Después ya del estudio, de las pruebas que se hicieron, quedó el diagrama de flujo optimizado.
Primeramente hubo un cambio en la primaria. Se cambió a una quebradora de quijada. La quebradora de cono original se encontró que estaba sobredimensionada, tenía una capacidad volumétrica aproximadamente o uso volumétrico 43%, lo que iba a generar pues una ineficiencia en el consumo energético y también mayor desgaste en las partes de desgaste del equipo. Después, en el sistema de trituración, los almacenes, en lugar de tener un stockpile de mineral grueso, se puso una tolva con sobreflujo, una práctica global que adquirimos de las minas de Australia, con 8 horas de residencia, alimentando directamente a la quebradora secundaria, y un almacén de finos de 8 horas. El sistema de molienda quedó igual, y a los sistemas de flotación se quitaron y se pusieron celdas, tanques convencionales para la flotación primaria. Y aquí se creó el mismo sistema de flotación secuencial, ¿no? Cobre, plomo y zinc, con sus sistemas de remoledores. Aquí cabe destacar que los remoledores que se estaban que se revisaron, se encontró que necesitaban más energía, estaban muy pequeños en capacidad para lo que se iba a procesar, aumentaron la capacidad ya en el estudio, en el nuevo, ¿no? En la revisión. Una de las áreas de mejora aquí fue el sistema cobre-plomo, donde los filtros eran bastante chicos y en lugar de tener uno dedicado para cada concentrado, se cambiaron a tener un filtro combinado, es decir, usar en jornadas o en campañas, filtrar cobre o filtrar plomo. En el caso del zinc, como es el que había más ley, quedó el mismo filtro de concentrado. Y aquí también de las mejoras fue al usar ya los filtros de Hales, que esta es una de las opciones que se me parecen bastante, me gustan mucho en particular, como íbamos a mandar una parte al almacén de jales secos y otra parte de jales para lo que era la planta de relleno, usar un filtro disco. El filtro disco tiene la ventaja que es constante, tiene equipos auxiliares de menor capacidad, o sea, no necesitas unas bombas tan grandes a no ser por ciclos. Entonces, el arranque de la producción de jales y el arranque puesto en operación de la planta de pasta es muy rápido, es muy sencillo. Otra de las ventajas es que normalmente cuando tienes un filtro de placas, el jal tiene una humedad muy baja y finalmente le tienes que agregar agua en el mezclador de concreto, ¿no? De cemento. Entonces, con el caso del filtro de disco, que tiene humedades más altas, no había necesidad de hacer eso. Y el filtro de placas quedaría para uso exclusivo para el jal que iba al almacén de jales secos. Aquí, en la siguiente diapositiva, vemos otro diagrama de flujo que no veíamos en el diagrama de flujo en el primero. Se encontró que cuando se hizo el estudio, se metió otro yacimiento en el proyecto y se encontró que podría tener mayor recuperación de oro y plata. Entonces valía la pena tener un circuito de recuperación de metales preciosos. Entonces, si bien se redujo, se hizo más eficiente, también hubo un incremento de equipos en el estudio, ¿no? Para tener una mejor recuperación al final del proyecto. Bueno, aquí en esta imagen, la intención de esta imagen es mostrar, tenemos unos cuadrados aquí marcados en rojo y unas líneas punteadas. Las líneas punteadas, déjame sacar el apuntador. Las líneas punteadas son lo que eran las huellas de los edificios del estudio anterior. Si se fijan aquí estas curvas de nivel, había bastantes edificios que estaban en las laderas, la topografía tenía 7% de pendiente. Entonces, todos esos edificios que se veían aquí
se reubicaron y se compactaron en esta área, la que está marcada en rojo con gris. Toda esta área con gris es la planta de proceso. Y las que están en blanco son los edificios auxiliares de la mina, ¿no? Talleres, oficinas, la subestación. Si se pueden dar cuenta, a pesar de que se incluyó un sistema adicional de proceso, que es el de recuperación de metales preciosos, el layout quedó más compacto. Esto se debe a que desapareció, bueno, la trituración se hizo modular, se compactó, el transportador de jales se eliminó y eso hizo que la planta de filtros, que era esta, y la planta de pasta, que era esta, quedaran juntas. Entonces, hubo una gran reducción a pesar de que se incrementó la capacidad del equipo. Bueno, aquí tenemos los resultados claves del estudio. Hubo un incremento del valor presente neto del proyecto de 44% comparado con el proyecto original. Esto pues bastante mejora en valores de recuperación, atractivos para los inversionistas. También hubo un retorno de inversión, se redujo de los 60 meses a 48, un año menos. El TIR, la tasa interna de retorno, de 17.2% subió a 21.2%, poniéndolo también pues haciendo más atractivo el proyecto. El ratio que tenemos del valor presente entre el costo capital pasó también de 1.02 a 1.29, entonces también bastante atractivo. Incremento de capacidad de la planta. Aquí este punto no lo mencioné, pero mencioné que se encontró otro yacimiento de mineral, ¿no? Entonces se encontró que podría aumentarse la capacidad de la planta de 4.500 a 5.300 toneladas por día. Entonces todavía lo vuelve más atractivo a ver más mineral y pues más rápida la recuperación del flujo de caja de efectivo. Como mencioné bastante, hubo una reducción de la huella del proyecto a pesar de que se aumentó la cantidad de equipos y también hubo una mejora en el consumo energético, ¿no? Que esto es muy importante para el costo operativo de las plantas, ¿no? Es algo que Ausenco en lo personal, a nivel global estamos buscando reducir el consumo energético con mejores ideas más innovadoras, mejores procesos, nuevas tendencias en molienda, con munición. Entonces, de 4.4 a 3.98 megawatts por 1000 toneladas, pues es una reducción de aproximadamente 13-14%, ¿no? Entonces, la garantía de que estamos buscando una mejora más sostenible para el medio ambiente. Bueno, finalmente nos quedan 3 lecciones que nos da aquí este estudio, este caso de éxito. Primeramente, un diseño a la medida. Cada mina es única. Puede parecerse, muchas personas piensan, dicen, es igual esta que la otra. Las condiciones, hay variables, la mineralogía no es la misma, las recuperaciones, el mineral viene de diferente manera y a veces eso afecta al proyecto, ¿no? Entonces, aquí es necesario que un equipo multidisciplinario diseñe soluciones para maximizar las recuperaciones como lo mencioné, ¿no? Esto se viene con estudios, con más pruebas, entonces vale la pena invertirle en esa parte, sobre todo para reducir costos capitales y optimizar el valor presente neto o la recuperación. La calidad del diseño inicial va a impactar en la economía global del proyecto a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy importante. Se escucha mucho de, allá está un minero con una planta que agarraron y la empezaron a andar. No, me va a salir más barato, no quiero a alguien de ingeniería que lo revise, yo lo voy a hacer. Posiblemente le salga barato al inicio, pero los problemas vienen después. No recuperan, los números en rojo de la planta y luego tienen que llegar a acercarse con los expertos a que les ayuden a mejorar el sistema y puede tener impactos más económicos muy importantes
porque no vieron esto desde el principio, ¿no? Un equipo local con respaldo global, la combinación de experiencia local, muy importante también tener gente que vea los estudios, sobre todo aquí en México, que conozca el terreno, que conozca la normativa, que conozca las leyes, que conozca a las personas, los contactos, pero también tener las mejores prácticas globales, ¿no?, con otras personas, ¿no? Entonces, Ausenco, como les mencionaba, al tener presencia global, tenemos 26 oficinas en 9 países, entonces hay bastantes buenas prácticas globales que podemos implementar localmente, ¿no? Normalmente replicamos lo que vemos en otra unidad y a veces nos traemos los errores y no vemos dónde podemos mejorar nuestros sistemas. Y finalmente, pues una segunda opinión estratégica. Revisar el diseño y la ingeniería con expertos externos puede prevenir problemas y generar oportunidades de mejora a bajo costo, con un alto retorno de inversión. Esto es como el médico, ¿no? Vamos, nos dan un diagnóstico, no nos gusta, nos asusta, o vemos que a lo mejor no estamos tan mal, vamos y tomamos una segunda opinión con un médico. Y esto lo hacemos en el día a día, con los familiares, con nosotros mismos. Esto es lo mismo. Entonces, este es un claro ejemplo donde podemos no hacer una inversión de nuevo de un estudio, lo podemos acercar con expertos y a un alto nivel, con un bajo costo, ver si hay área de oportunidad de mejora. No necesitamos hacer otro base del proyecto, sino que alguien nos diga, vean el proyecto y analizar si hay esa mejora para después invertirle, ¿no? Entonces, estas son las lecciones que nos está dejando el Cerro Las Minitas. Espero que haya más casos de éxito entre los presentes. Por mi parte sería todo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Bueno, sin más, agradecerle, muchas gracias, ingeniero, por su participación en esta Expo Minera 2025, Viviendo la Minería. Nuestra compañera Anaísa le hará entrega de un merecido reconocimiento por su participación al ingeniero Pedro Arbizu.